Buenas tardes a todos, mi nombre es Pablo Moncasi, soy licenciado en Psicología, especializado en Psicoterapia Cognitiva e Integrativa, Psicoterapia SEM y Psicoterapia Existencial, Logoterapia. En el día de hoy me pareció interesante vincular justo dos de las especialidades que yo trabajo, que tienen que ver con la psicoterapia SEM y la psicoterapia cognitiva e integrativa. Ustedes han visto en los videos anteriores, cuando yo les hablaba sobre trastornos de ansiedad y en otro tipo de trastornos también, la importancia de conectarnos con nosotros mismos, la importancia de tratar de dejar de pensar. Les hablaba que el exceso de pensamiento es causante de sufrimiento y causante de síntomas. Desde la logoterapia existencial, el exceso de pensamiento se lo denomina como una hiperreflexión. Cuando una persona empieza a hiperreflexionar en exceso, empiezan a retroalimentarse síntomas desagradables que generan mucho sufrimiento y padecimiento al ser humano en su vida cotidiana. Una de las herramientas para poder contrarrestar este tipo de malestar se vincula con la meditación, ¿sí? Y mucha gente a veces me dicen, bueno, pero meditar es algo muy filosófico, es de los monjes budistas, eso no se puede acá en Rosario, y es un error. Y me parece muy bueno poder contarles qué tipos de meditación ustedes pueden hacer en su casa, en la cotidianidad, cuando llegan a casa, y no es necesario estar en la India, ni en Japón, ni en el lejano oriente para poder reencontrarnos con una técnica que está al alcance de todos y que científicamente está reconocida como una herramienta muy favorable para poder bajar los niveles de ansiedad. Hoy en día la meditación, gracias al avance de las neurociencias, del advenimiento de las tecnologías, se ha podido determinar el efecto muy positivo que ejerce sobre la salud, ¿sí? En relación a esto se han hecho investigaciones empíricas en laboratorio, con resonadores magnéticos, con electroencefalogramas, con todo tipo de instrumentos de medición, con herramientas que pueden medir la parte estructural del cerebro, y se han encontrado diferencias increíbles de una persona antes de hacer una meditación y después de la meditación en relación a su estructura cerebral. En primer lugar, la meditación es una práctica de alguna manera compleja en la cual interactúan los dos hemisferios del cerebro, ¿no? El hemisferio izquierdo, el hemisferio más secuencial, estructural, matemático. El hemisferio derecho se le vincula más con las cuestiones emocionales, el arte y todos estos tipos de cuestiones. La meditación nos permite unificar, ¿sí?, los dos hemisferios, y se trabaja muchísimo y estimula muchísimo lo que en otros videos también voy a hablar, que se relaciona con la inteligencia emocional, una de las más significativas e importantes de las inteligencias. Ya abordaremos más este término o esta cuestión o esta idea puntualmente en los siguientes videos. En relación a la meditación y en relación a las técnicas de meditación, es importante destacar todos los beneficios que trae aparejados. Por un lado, ayuda a manejar los niveles de estrés, ayuda a mantener el equilibrio en situaciones tan cambiantes en las cuales estamos expuestos los seres humanos. Yo siempre digo que esto también es otro elemento que saco de la psicoterapia SEM, un concepto que le explico mucho a los pacientes, ¿no? Ya lo mencioné en los videos anteriores, la ley de la impermanencia. Todo cambia constantemente, estamos sujetos a la ley de la impermanencia, todo cambia constantemente, inevitablemente. Estos cambios provocan mucho nivel de angustia, de desapego, de ansiedad, y justamente la meditación colabora y favorece poder enfrentar y poder tolerar la frustración que generan todas estas modificaciones constantes que nos van pasando en la vida. También genera efectos muy significativos en cuanto a la salud mental, en cuanto al equilibrio, a nivel cardiovascular. Tiene que ver con un filet nervioso que se llama nervios neurogástricos, que justamente regulan toda la idea de poder estar en paz, de poder estar relajado. Y eso simplemente tiene que ver con conectarse con la propia respiración, poder tener una respiración profunda. Pero vamos a profundizar ahora puntualmente en los tipos de meditación para que ustedes puedan hoy mismo ponerlas en práctica frente a situaciones que se les presente así hacerlo. Una de las
meditaciones que a mí me parecen más significativas y que yo personalmente los entreno a los pacientes. Ustedes van a escuchar hoy en día mucho cuando te dicen te tenés que conectar con el aquí y ahora, te tenés que conectar con el presente, y uno dice, bueno, pero ¿qué significa eso? ¿Para qué es? En realidad, cuando una persona tiene un exceso de pensamiento, o cuando está haciendo una actividad pero está pensando en otra y al mismo tiempo está pensando en otra, ahí es cuando nosotros decimos, bueno, no estás conectado con el presente o no estás viviendo el aquí y ahora como se debe. Entonces ahí es donde se desprenden un montón de sintomatologías que generan nivel de angustia. Básicamente la idea es poder fijar la mente en algo, poder hacerlo completamente ese algo sin interferir con otras cuestiones, y eso está relacionado con estar conectado con el aquí y ahora. Hay un tipo de meditación que hace mucho hincapié en esa cuestión. Los estudios de imágenes, como por ejemplo las resonancias magnéticas, dan resultados impresionantes en relación a los beneficios, ¿sí? Que se vinculan con el hipocampo, con la amígdala. El hipocampo es una parte del cerebro que se vincula con el aprendizaje de cosas nuevas, favorece y estimula los nuevos aprendizajes después de hacer una meditación. Y la amígdala es también una parte del cerebro que se la relaciona o se la vincula con las cuestiones vinculadas al estrés. Después de hacer una meditación, una buena meditación, se puede observar las modificaciones para bien de estos sectores del cerebro que obviamente repercuten a nivel psicofísico en los seres humanos. Bien. Hay muchos tipos de meditación, hay meditaciones en movimiento, hay meditaciones quedándote quieto, podríamos hablar en relación a las posturas frente a la meditación. Yo siempre digo esto, ustedes están traspasando una situación de angustia, una situación de malestar, un ataque de pánico, si tienen la posibilidad de ir a su casa o a algún lugar tranquilo donde puedan parar un ritmo, un toque y poder conectarse con ustedes mismos, ya es una manera, o uno se predispone para poder hacer una meditación, para poder contrarrestar los niveles de ansiedad. Un primer subtipo yo lo calificaría como una meditación de tipo introspectiva, ¿sí? En donde uno trata de fijar la mente en un objeto. Yo por ahí les digo a los pacientes, no sé, puede ser una meditación que ustedes se sientan y miran una planta. En cuanto a la postura, puede ser una postura sentado en canastita, puede estar sentado en una silla, pueden estar con la espalda derecha. La idea es que estén en una postura cómodos. Después cuando vayan introduciéndose más en la cuestión de la meditación, hay posturas y las posturas tienen que ver mucho también con el estado emocional. Pero para empezar, con que estén cómodos, eso es suficiente. La idea es poder fijar la atención entonces en un objeto. Una vela, la planta, un cuadro, una parte del cuadro, la cerradura, el espejo, la planta del balcón, algo específico. Y tratar de bajar los niveles de ansiedad conectándose con la respiración fundamental, respirando profundo, ¿sí? Tratando de llevar el aire bien a la panza, exhalando con un ritmo pausado. Esa es la idea, tratando de fijar la atención en eso. Y cuando ustedes ven que vienen pensamientos que irrumpen, volver a conectarse con ese objeto, no chocar contra esos pensamientos, no enojarse, entender, tratar de sacarlos y volver a conectarse con ese objeto. Muchas personas empiezan a tener pensamientos acá y que me dicen, pero Pablo, yo no me puedo concentrar con ese objeto porque empiezo a ver y pensar en otra cosa. Bueno, no enojarse, tratar de entender por qué viene eso y decir, bueno, ahora en este momento no. Y eso tiene que ver con estar conectado con el aquí y ahora, que es una de las características más importantes para poder contrarrestar la ansiedad. Otra de los subtipos de meditación o tipos de meditación se vincula con los tipos de meditación utilizando mantras, ¿sí? Para eso estaría bueno poder entender bien qué son los mantras. Los mantras tienen que ver con frases, sonidos, palabras que se repiten constantemente y tienen la característica de poder generar un cambio o modificar estados de conciencia. Esa sería un poco la denominación. A mí me enseñaron cuando hice las especializaciones en psicoterapia zen que un mantra podría ser una canción, que podría ser un sonido. Ustedes van a ver en muchas religiones. De hecho, en la religión católica, rezar un rosario, repetir, puede ser con un mantra. Digamos, hay muchos tipos de mantras que se pueden utilizar que justamente lo que generan es que uno no se vaya con la atención y que esté conectado en ese momento, tratando de tener la mente en paz. Después de hacer un tipo de esta meditación, es increíble los beneficios positivos que tienen y cómo disminuyen las situaciones de angustia frente a todas las cosas negativas que nos están pasando en el día a día. Hay otro de los subtipos de meditaciones que tiene que ver con la meditación creativa, que tiene que ver con las visualizaciones, ¿sí? Y tiene que ver con ejercicios
vinculados en un momento donde uno también baja los niveles, en una posición puntual, en un ambiente adecuado, respira correctamente, pausadamente, y después de lograr un estado de tranquilidad, intenta visualizar las cosas que quiere lograr, los proyectos, las situaciones negativas para poder corregirlas. Intenta hacer un balance de las cosas, tratando de visualizar, tratando de poder conectarse, ¿sí?, con lo que le gustaría, concreto, real, sin tener un pensamiento mágico ni fantasiado, no, sino que ir a lo correcto y a lo concreto y poder visualizar, por ejemplo, una situación que quiere lograr, no sé, suponete poder llegar a poder vincularme con una persona con la que no estaba bien, poder relacionarme mejor con mi hijo, poder arreglar el conflicto con mi pareja, visualizar esa situación respirando, ¿sí?, en un estado de tranquilidad mental. Eso también trae beneficios increíbles. Después tenemos las meditaciones, que son también muy efectivas, sobre todo para la gente que nunca ha meditado, que tiene que ver con meditaciones vinculadas con música o meditaciones guiadas. Y muchas veces yo hablo con pacientes y me dicen, ¿sabés cómo medito yo? Yo me pongo música y me relajo, me siento en el sillón y pongo música lenta y no sé, y me agarro una copa de vino, un jugo y me quedo sentado en la oscuridad, y eso para mí es la meditación. Y yo les digo que sí, está muy bien. La música es un buen motivador para poder bajar los niveles mentales, porque uno se conecta con la melodía, con la letra, con la música y deja de pensar. Ustedes ven que todos los comunes denominadores tienen que ver con justamente cese del pensamiento. Y si cesa el pensamiento puede cesar el síntoma, el dolor, el malestar, el sufrimiento. Entonces, poder conectarse con una melodía que obviamente sea tranquila y que nos va a bajar los decibeles es una forma de meditación. Y también hay muchas meditaciones guiadas en YouTube, en donde te van diciendo que vos te vayas conectando mediante la respiración con diferentes partes del cuerpo. Así que también los motivo a que busquen, que hay montones de meditaciones que son súper interesantes y están muy buenas. Meditaciones cortas, de 10 minutos, de 5 minutos, que son para poder hacerla diariamente a la mañana o antes de acostarse, que son muy efectivas. Y por último, la meditación Zen, que es una de mis favoritas, que yo practico mucho en la otra práctica que yo trabajo como profesor de Aikido y también la trabajo en psicoterapia. El dojo, que es el lugar de práctica donde yo doy la disciplina, mi dojo se llama Mushin. Mushin en japonés significa no mente. La idea de la meditación Zen se vincula justamente con la no mente, y la idea es no mente. Es una de las más complicadas de todos los tipos de meditación, hay que tener un entrenamiento. Yo hago a mis alumnos, a mis pacientes que se interiorizan más en el tema, les digo que está bueno poder cerrar los ojos, respirar profundo y poder, por ejemplo, visualizar una pared blanca o un paredón blanco, y entonces cuando cada cosa y pensamiento que va apareciendo en esa pared blanca, volver a conectarse con la pared blanca. La idea es sacar todos los pensamientos, las situaciones, los malestares que vayan apareciendo, ir cada vez más vinculándonos y conectándonos con nosotros mismos. Es una de las meditaciones que a mi parecer son de las mejores y las más efectivas. De todas formas, tiene que ver con cada uno. Cada subtipo de meditación se vincula al problema de cada uno, a la experiencia que tengan, a la voluntad, a las ganas que tengan. Yo de acá los estimulo, ¿sí?, para que puedan consultar en los casos de trastornos de ansiedad y puedan probar, ¿sí? Yo siempre digo que la mejor forma es probarlo. Ustedes mismos tienen que probar y van a ver que los efectos de la meditación que antes les mencioné lo van a vivenciar en ustedes mismos y son muy positivos para disminuir el nivel de los síntomas. Desde acá los saludo, nos volvemos a encontrar en el próximo video. Buenas tardes.